Buena semana, sean todos bienvenidos a nuestra clase de Musar Buri Hashem. Seguimos estudiando los Hot Tzadikim, la senda, los caminos de los justos, la senda de los justos, Buri Hashem. Y seguimos en el portón del temor reverente a Hakadosh Baruj Hu, la cual es el último portón de todo el libro. Pueden mirar toda la serie, está en el YouTube. Los que quieran ponerse al día en toda la serie, ya estamos terminando esta obra. Algo maravilloso, queda en el YouTube para que lo puedan estudiar y la gente pueda también acceder a este maravilloso conocimiento de Mozart que traen nuestros sabios. Y Bore Hashem, obras maravillosas que den fruto o que dan fruto. Muy bien, nos ubicamos en el tiempo. Hoy es un día maravilloso. Ya estamos a 6 de Iyar, Bore Hashem. Iyar, el mes de la sanación, el mes de la refuá. Eh, es algo maravilloso. Ani Hashem Rofej, yo soy Hashem tu curador, tu sanador. Y 6 de Iyar es un día maravilloso, un día muy especial, especialmente para mí es un día muy especial. Hemos ya contado la Sefirá Malkush Betiferet de Hashem, día 21 de la Sefirá, así que vamos ascendiendo camino a Hatzinai. Y también nos ubicamos en el tiempo regular, estamos a día ya 22, 23 del mes 4 del año 26, Yom Hamishi, quinto día de la semana de Hashem. Muy bien. Seguimos con el temor a Hakadosh Baruj Hu y nos dice Rabbi Yanai una especie de parábola, una forma de decirnos acerca del temor a Hakadosh Baruj Hu. Nos dice, hay de aquel que no tiene patio y sin embargo ha colocado una puerta. Lo que él pregunta es, ¿de qué sirve tal puerta si no existe tal patio? La puerta es para conectar con el patio, pero si no hay patio, ¿para qué puerta? ¿No? De la misma manera, pregunta. La Torah es la puerta, pero si no hay temor a Hakadosh Baruj Hu, ¿de qué sirve? Dijo Raba a los maestros, les suplico no hereden dos Geinom, dos infiernos. Dice el Talmud Babli en Yomá 72b, ahí el comentario de Rash. Dice, al dedicaros y esforzaros por la Torah en este mundo, pero sin cumplirla, pues en tal caso heredarán el Geinom, el infierno, a la hora de morir, mientras que durante sus vidas no gozarán de este mundo por su esfuerzo en el estudio, además de perder el mundo venidero una vez que muera. Algo fuerte, ¿eh? Recordemos que el estudio de la Torah como ocupación, eh, como Jobá, como obligación, no es únicamente para el judío. El no judío, aquel que se ha identificado y ha tomado conciencia de su identidad como no ágida, él estudia la parte que le corresponde únicamente. O puede estudiar para comprender algunas cosas, pero únicamente cumple la Torah que le corresponde. Por ejemplo, el no ágida no guarda Shabbat. Él recuerda Shabbat, mas no lo guarda. Guardarlo significa guardar con todas sus leyes, alajot, costumbres, tradiciones. El no ágida simplemente lo recuerda. Sabe que hoy es Shabbat. Y tal vez pueda hacer una comida en honor al Shabbat, tal vez ponerse una vestimenta adecuada, pero no tiene que guardar ninguna restricción como nosotros. Simplemente lo recuerda. Y puede obviamente tener un momento festivo, pero sin guardar las leyes, las halajot de Shabbat. Pueden mirar en el YouTube también acerca de las leyes no ágidas. Y también, por supuesto, si eres de esas personas en el mundo, un sadik entre las naciones, que respeta el nombre de Hakadosh Baruj Hu, le teme y lo ama, comuníquese con nosotros para recibir asesoría de atención. Ahí en la descripción del YouTube están los grupos, etcétera. Ahí hay una información que posiblemente tome de ella la que necesite. Ok,
Una vez que hemos visto que todo depende del temor del cielo y que toda la toira no sirve nada, dice el sabio, no sirve de nada al hombre sin él, y que representa los cimientos que sostienen todo, y que es lo único que sirve al hombre para la eternidad, como atestigua el rey David. En el Tehilim 19:10 dice, el temor de Dios es puro y permanece para siempre. También dijo el rey Shlomo, un hombre muy sabio, dijo en Coelet 3:14, uno de los más sabios que hay, que hubo en el mundo. Y también Mishlei, Proverbio 15:16, dice, y el Todopoderoso ha obrado para que teman delante de él. Y mejor es lo poco con temor de Dios que el gran tesoro con gran ofuscación. Lo que corresponde ahora es enseñarte los tipos de temor a Dios, que son tres. Y vamos a mirar esa parte. Pero antes de eso, antes de mirar los tres tipos de temor a Dios, que son un proceso de tomar conciencia, por así decirlo, de una u otra manera, el, la pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿por qué hay que tener temor a Dios? ¿Y qué es el temor a Dios? Ya lo hemos hablado en otros momentos, pero recordémoslo acá. El temor a Dios no es miedo a Dios, aunque dicen los sabios, a veces debe empezar con cierto miedo. Por ejemplo, el ignorante no aprende sino con miedo. Explícale a una persona completamente asocial que tiene que comportarse de acuerdo a las reglas. No lo hace. Un delincuente, por ejemplo, va a tomar conciencia que lo que hace está mal para la sociedad, que robar, matar, abusar, violar, causar terror a la sociedad, amenazar, usar la violencia, está mal. ¿Hay una persona en el mundo que crea que lo que hace de este tipo de comportamientos es correcto? No hay ninguno. Pregúntale a un ladrón algún día, cuando mi madre, estaba yo más jovencito, me llevaba como método de educación y hacía obra social en la cárcel. Y me llevaba para compartir, o sea, repartir las raciones, las bolsas, donde iba una crema, cepillo, cosas de utensilio de aseo como ayuda. Y repartía también ropa, y etcétera, etcétera. El, y yo en ese, la idea era que yo preguntase, ¿no? Y también ver cómo la gente, por qué llegó a esa instancia de vida. Yo le preguntaba a alguno de ellos, por ejemplo, gente que había asesinado, y en alguno le pregunté, lo que hiciste estuvo mal. Y todos me dijeron sí. ¿Sabías que tal vez la consecuencia de ese acto iba a ser terminar en ese lugar? Sí. Yo que he trabajado con jóvenes y con adultos y con toda clase de problemáticas toda la vida, prácticamente, de muy niño, he hecho esta clase de preguntas. ¿Hay alguien que diga eh, en su hoja de vida a qué te dedica? No, yo soy ladrón. Las cosas ocultas, la gente hace las cosas ocultas porque sabe que son no correctas, porque dicen los sabios. Todo ser humano tiene una ética intrínseca. ¿Qué significa eso? Adherente a su vida. Inherente, perdón. O sea, natural. Hay cosas básicas en la vida que el ser humano sabe. Así no las entienda, sabe que no está bien. Porque es algo social. Ninguna mujer eh, va a creer que lo que hace está bien. O hay alguna mujer que le dice a su esposo, eh, voy a irme con el vecino de canitas al aire y nos vemos mañana. Hay alguna mujer que haga eso. Tiene que estar corrida, ¿eh? O hay algún hombre que le dice a la policía, te puedes correr, es que voy a robar a aquel señor, y nadie hace eso.
Tiene que estar muy corrida. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? Esta clase de personas no tomarán conciencia hasta que no se rompa ese cascarón de ego, de egocentrismo, de idolatría, de orgullo. El temor a Dios consiste en comprender la grandeza de Hakadosh Baruj Hu y las consecuencias de ir en contra de esa grandeza. En otras palabras, temor a Hakadosh Baruj Hu es en sí reflexionar sobre que soy creado y cómo me puedo revelar frente a aquel que puede tomar de mi vida y destruir. Porque así como me creó, me puede destruir. Pero no es la razón por la que tenemos temor a Dios. Hakadosh Baruj Hu no es un Dios amenazante. Pero esta parte hay que tenerla en la mitad para comprender. Por ejemplo, si vos trabajas en una empresa, una gran empresa, hay un jefe, un gerente, un presidente. Él manda más. Y buena gente, cariñoso, comprensivo, somos amigos, etcétera, etcétera. Pero ese es el jefe. Ahora, ¿qué te lleva a no pasar de la raya con él? ¿Cuál es la manera de relacionarse con el jefe? De manera amistosa, de manera tranquila. Pero por si algo al ser humano se le ocurre pasar la raya, sepa que él te puede echar de la empresa. Hay que comprender que Hakadosh Baruj Hu no desea amenazar al ser humano. Pero también tenemos que comprender que Hakadosh Baruj Hu es el rey. No es mi compinche, no es mi amigo de la esquina, no es mi sirviente, es nada más y nada menos que el dueño del mundo. ¿Comprendemos eso? El dueño del mundo. Si cuando estás en empresa alguien te dice, mira, quien viene ahí es el dueño de toda la compañía, así que ubícate. Entonces, ¿qué hacemos? Le respetamos por la grandeza que tiene. Eso es como primera instancia, para poder tomar conciencia. Y si se te ocurre que no te parece respetarlo, sepa, te puede echar de la empresa. Pues con un rey es igual. ¿Cuál es la idea del pueblo con el rey? Amar al rey. Pero si no te alcanza la conciencia para amarlo, porque no deseas amarlo, o no se te antoja amarlo, porque tenés libre albedrío, porque tenés libertad de conciencia, porque vivís en una época de libertad de expresión, lo que sea, toda clase de tonterías que invaden la mente del ser humano, ok, no quieres respetarlo, pues él te puede cortar la cabeza. Solo imaginémonos algo. La Gemara dice que cuando uno ve a un rey, estamos hablando de esta generación, un rey con corona que manda y todas las cosas. Si lo ves, sal a ver la caravana. ¿Para qué? Para que tengas temor a Dios. La pregunta, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, para que nos imaginemos que si esta es la gloria de un hombre, imaginemos la gloria de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, os coloco este ejemplo. Vamos y nos presentamos ante el rey de Arabia Saudita, que es un rey que gobierna con poder. ¿A alguien se le ocurre decir una tontería? ¿A alguien se le ocurre decirle, hey, Cucho, hey, ¿qué hubo viejo? O como dicen algunos jóvenes por acá, hey, ¿qué hubo loco? Y de repente hacer una tontería irrespetuosa. O reírse tal vez alguno de algo de su aspecto. ¿A alguien se le ocurre esa tontería? Uno, no sabe delante de quién está. Dos, no sabe dónde está. Y tres, como no sabe delante de quién está, ignora las consecuencias. Entonces,
alguien le va a decir antes de entrar, porque de seguro esto no va a pasar nunca, de que nadie le avise delante de quién está. Esto no pasa en las monarquías. En Inglaterra, cuando alguien visita al rey, el, el maestre o alguno de los sirvientes del rey, primero le dice a dónde va a ir y le prepara cómo es el protocolo, cómo debe saludar, qué es lo que no debe hacer, etcétera, etcétera. Y alguien le va a decir, él es el rey. Ah, ya sé, es el rey. Segundo, tiene todo el poder, incluso de decretarte muerte. Entonces, ese conocimiento de consecuencia me lleva a comprender que todo el poderío de ese rey, el objetivo no es destruir mi vida. El objetivo es bendecirme, ayudarme, darme bendición. Ah, pero si esa parte no la quieres tomar en cuenta, entonces tomarás la otra. ¿Cuál? Te puede quitar la vida. ¿Por qué hoy en día el mundo no reconoce a Carlos Baruch? Desafortunadamente, no hay este conocimiento. Y la persona se va a tener que encontrar al final con una realidad. Ahora la pregunta es, ¿Dios es un Dios justo? La gente es ignorante y no quieren pecar realmente contra Dios, entre comillas. Pero dijimos que hay una ética intrínseca. Es cuestión de que escuchemos un trueno y siempre que decimos escuchamos un trueno, decimos una bendición, que por su fuerza y poder colma el universo. Eso es lo que escuchemos un trueno para darnos cuenta de quién es el que manda en este mundo. El ser humano debe buscar a su creador. Este conocimiento no necesita de ser tan intelectual para comprenderlo. Así que no hay excusa. Pero el temor a Hakadosh Baruj Hu en sí es mi respuesta de reverencia a la majestad de él. Porque todo el poder de él no es para que me amenace y me corte la cabeza, aunque lo pueda hacer. Eso lo tengo yo que tener en cuenta para no pasar la raya. O sea, empieza primero con el miedo, pero el objetivo no es ese. Por ejemplo, vamos a un ejemplo más chiquito. Vamos a suponer que vos sois una persona muy bendecida por Hakadosh Baruj Hu. Hakadosh Baruj Hu te dio mucho dinero, poder económico. ¿Para qué es el poder económico? Para que humilles a la gente o para que con ese poder hagas el bien en este mundo y construyas en este mundo. Eres el dueño de una empresa, ¿para qué? Para que humille a la gente o para que tenga la oportunidad con ese poder de bendecir. Hakadosh Baruj Hu, ¿qué quiere para nosotros? El bien. El primer Rashi de la Torah está en Bereshit, donde comienza la Torah Bereshit 1:1 y dice el primer Rashi. ¿Para qué? ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu dice Bereshit para Elohim? En el principio del crear de Dios. Y comienza a describir la creación. Para que nos demos cuenta que todo es de Hakadosh Baruj Hu. Absolutamente todo. ¿Qué significa eso? Le tengo que temer a Dios. Sí, pero es para darme cuenta que Él hizo el mundo solo para mí, por causa de mí, para mí. Ah, pero si no comprendo esa parte, entonces viene lo que el ser humano crea, que es maldición. Hakadosh Baruj Hu solo envió bendición. Vas a un lugar y me dice, aquí las reglas son así, así, así. ¿Para qué se hizo las reglas? ¿Para fastidiarme? No, para que tú y yo estemos cómodos, bien, y podamos disfrutar del bien de ese lugar, porque las reglas me ubican en el lugar. Ah, pero si querés ir contra las reglas, tú crea la consecuencia.
¿Para qué es el poder del rey? Para bendecirte. Pero si tú quieres tomar la otra parte del rey, viola las reglas y tú creas la consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? La pena de muerte. La pena de muerte no es el objetivo en sí, es lo que el ser humano crea con su necedad. ¿Qué significa esto? La Gemara dice que todo viene del cielo menos el temor al cielo. Y la gripa, también dice que la gripa no viene del cielo. La gripa es una cuestión de desorden social, una cuestión de una conducta equivocada. Cuando tenés gripa o cuando nos ha dado gripa, tenemos que ser responsables con la gripa. Si alguien estornuda e infecta a otro, eso no viene del cielo, eso es tu irresponsabilidad por no cuidarte y por no cuidar la vida de los demás. Por eso cuando una persona le da gripa, tiene que cuidarse, por ese tapaboca, lo que sea, cuidar a las demás personas. Solo una persona egoísta no hace eso. Por eso dice que el temor a Dios viene, todo viene del cielo menos el temor al cielo ni la gripa. Ahora, pero no vamos a hablar de la gripa. Todo viene del cielo menos el temor al cielo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo el trabajo y la misión de hacer que el temor al cielo, como no viene del cielo viene la esposa, los hijos, el esposo, la parnasá, la salud, todo. Pidas a Kadosh Baruj Hu, dame salud. Pidas a Kadosh Baruj Hu, dame todo esto. Pero el temor al cielo no viene del cielo, lo creo yo. ¿Cómo tengo que crearlo? Comprendiendo, sentándome a pensar, usando la cabeza y diciendo, ¿dónde estoy parado? Primero que todo, ¿dónde estoy parado? En el mundo. ¿De quién es este mundo? Cuando tú llegas a un lugar, ¿qué es lo primero que tienes que ubicar de ese lugar? ¿Quién es el jefe aquí? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el dueño acá? Llegué a una sala o una casa. Yo no mando en esa casa. ¿Quién es el dueño de esa casa? Llegas a otro país. Lo primero que tienes que ubicar son las reglas de ese país. Vas a una empresa. ¿Cuál es el protocolo de esa empresa? ¿Me puedo sentar aquí? ¿No me puedo sentar acá? ¿Puedo tomar de eso? ¿No puedo tomar? Es lo primero que por sentido común todo el mundo hace. Igualmente pasa con lo espiritual. Cuando yo me hago la pregunta, por eso Adán, que es el primer hombre, se llama Adán, porque es 45 en gematría. ¿Qué significa Adán? Ma, ¿qué? O sea, pregúntate, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Y cuál es mi propósito en este mundo? Cuando yo comprendo que Bereshit bara Elohim en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué significa? Este mundo, esta casa es de Él. ¿Voy a ser yo tan osado y tan insolente de irrespetarlo? ¿Voy a creer que Dios hizo el mundo y lo dejó botado? ¿Voy a pensar que yo funciono solito y que tengo vida solito? Pues es una idea muy tonta pensar de esa manera. Me decía estos días un muchacho, yo no creo en Dios. Le digo, bueno, no estás tan perdido. Yo tampoco creo. Yo tengo conciencia de él. ¿Tú crees que existe alma? No, me dijo. Ok, ¿has visto a alguien muerto o morir en la vida o muerto? Un féretro, un difunto. Sí, me dice el muchacho. ¿Te has hecho la pregunta? ¿Por qué ahora tiene la condición de muerto? Ah, porque se le detuvo el corazón. Ah, porque se... La pregunta es, ¿qué le salió? Porque antes podía hacer esto, hablar aquí, allá, y ahora no. ¿De dónde se desconectó? Ah, que le falla el corazón. ¿Cuál es el problema? Que le falla el corazón. ¿Alguien no le ha dolido una mano? La otra mano sigue funcionando. La cabeza sigue funcionando. ¿Se le paró el corazón? Ok. ¿Le funciona otra cosa? ¿Por qué se detiene todo? Ah, claro, el corazón es fundamental para todo. ¿Pero por qué se detuvo? ¿De dónde estaba conectado? El muchacho comienza a pensar, ¿qué le salió? Por ejemplo, la gente dice, esta persona, cuando le dije yo al muchacho, ¿tenés novia? Me dijo, sí.
¿Qué pasa si tu novia te escribe por WhatsApp y te dice, ¿sabes? Me di cuenta que ya no te quiere. Tengo otro, mejor que tú. Así, bien fuerte. Dice el muchacho, uy, me dolería. ¿Cuál sería la expresión de manifestar ese dolor? Me hirió. ¿Y ahí cómo te hirió? Si no está acá. Si alguien va y te golpea con con un arma o con algo y te saca sangre, o te golpeó, te hirió, oh, perfecto, eso es comprensible, eso es lógico. La persona está a kilómetros, o está al otro lado del mundo. Te mandó un WhatsApp, oh, me hirió. ¿Qué te hirió? ¿Qué te tocó? Si golpean el cuerpo, es lógico que me duele. Pero esa persona, ¿qué tocó de ti si no tocó tu cuerpo? Si dijéramos que lo único que existe es el cuerpo, no te ha tocado el cuerpo, entonces ¿qué te dolió? Mis sentimientos, dice el muchacho. ¿Dónde están los sentimientos? ¿Los puedes tocar? Si me dices que está en el corazón, ella no ha tocado el corazón. ¿Cómo entonces te dolió? Si me dice que está en el estómago, no venía a tocar el estómago. Si te da un golpe en el estómago, te creo. Pero no te ha tocado. ¿Cómo entonces dices que tocó algo de ti? Y entonces significa que existe el algo, que es la parte espiritual de nosotros. Es lo que sale de la persona. Cuando somos conscientes de ello, somos conscientes del Creador bendito, entonces, y empiezo a comprender que este mundo es de Él, entonces no voy a ser tan osado de querer una vida ignorándolo, sabiendo que al final, Él es el único que va a absolver, premiar o condenar o destruir la vida de aquellos que no quisieron hacer y tomar de la bondad de Él, porque Él nos hizo este mundo para que tú y yo lo disfrutemos. Pero como Dios es justo y quiere que disfrutemos de ese bien que Él tiene para nosotros, nos permitió volver a esta vida para corregir nuestros errores. Que en otra existencia, en otra vida pasada, no hicimos que. Volvimos a Él y tuvimos sentencia. Por favor, déjame otra vez recuperar. Esta vez sí lo voy a hacer bien. Entonces nos devolvió a la vida. Encarnamos otra vez en un tiempo, en una familia, en una generación. ¿Para qué? Para ahora hacer el examen bien. Para eso necesito temor a Dios, algo que yo creo. Yo debo crear con mi conducta. Y ese temor a Dios tiene que ser esa reverencia y agradecimiento a todos. Termino con esto. Lo que obstruye el temor a Dios es una vida de idolatría. Idolatría es sinónimo de egoísmo, sinónimo de infidelidad. Mucha gente que quiere convertirse al judaísmo o aceptan ser noágidas, que esto no es un favor que le hacemos a Dios, es un favor que nos hacemos a nuestra propia alma. Es el hecho para tomar conciencia, es el hecho de que debemos comprender, que debemos limpiarnos, o la persona debe limpiarse de la idolatría, de esa vida pasada. Por eso, quienes quieran convertirse al judaísmo, porque ha comprendido la razón correcta de para qué hacerlo, hay que entender, lejo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Igual el noágida debe limpiarse de la idolatría, debe limpiarse del egoísmo. Idolatría no es solo ir a arrodillarse frente a una imagen. La idolatría es egoísmo. La idolatría es hacer lo que a mí se me antoje hacer. Yo vivo mi vida porque mi vida es mía. Este concepto es completamente equivocado. Es más, ni siquiera los poderosos en el mundo hacen lo que se le antoje. Dicen los sabios. Los poderosos del mundo, los que se creen poderosos, todos son títeres en la mano de Dios. Una persona dice, mañana haré esto. ¿Tú crees que mañana vas a actuar por tu propia cuenta?
Todo el mundo va como Dios quiere y como Dios lo dirige. Tú dices, voy para acá, terminas en otro punto. Hey, ¿por qué? El problema es que la gente que no tiene temor a Dios va como la carambola, va siendo guiado por la ola de acuerdo a los astros. Pero quien tiene temor a Dios, Akadosh Baruj Hu, lo guía a él para que pueda desviar las problemáticas de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho con la ley de Hakadosh Baruj Hu. ¿Cuánta gente camina con la pena de muerte encima? El problema es que no es consciente de eso. Si alguien fue y robó a una persona, ella va a estar como nervioso. Cualquier momento me descubre, tal vez una cámara me grabó y la policía me va a agarrar. Y las leyes del cielo que se han transgredido, las leyes de Dios. Si este mundo cobra las cosas, creen que en el cielo no se cobran las cosas. Claro que sí. Por eso la consecuencia que la persona tuvo. Por eso la pérdida económica, ¿no? Por eso esto, por eso lo otro, por eso lo otro. Todo empieza a ser comprensible cuando yo tomo conciencia de que este mundo hay reglas, de que este mundo hay un Dios, de que el mundo va dirigido por Él. El mundo va como Dios lo ha decidido. Mañana se pueden reunir cuantos para la guerra. Dios decide si hay guerra o no hay guerra. Alguien puede decir, haré esto. Dios lo decide si lo hará o no lo hará. De acuerdo a su plan sabio e infinito. No nos equivoquemos. Tú y yo no somos dueños de nada. Lo único que tenemos que Hakadosh Baruj Hu nos lo dio y también Él lo puede quitar. Se llama libre albedrío. Muchos ya no tienen libre albedrío. Muchos simplemente van siendo guiados como cuando a un esclavo se le guía. Ni se le pregunta, ni se le consulta. Él va donde lo llevan, simplemente. ¿Esa es la vida que tú quieres llevar? Creo que no, ¿verdad? Así como tememos a los seres humanos, hay que temer mucho más a Akadosh Baruj Hu. En la próxima clase miramos los tres tipos de temor. Pero tenemos que tener claro, primero, con los pies en la tierra, qué es el temor a Akadosh Baruj Hu. Así como no eres tan osado a hacer lo que se te antoje en tu empresa, en donde vas a trabajar, no haces lo que quieres porque sabes que hay reglas, porque sabes que hay un dueño, porque sabes que hay un jefe, y que el poder de ese jefe no es para hacerte daño. Pero si tú decides tomar la vía equivocada, vas a tomar la mano izquierda del jefe, que es la mano izquierda, la mano de la Geburá. Las armas de una nación no son para ir contra el pueblo. Ah, pero si alguien quiere ir en contra del Estado, las armas, entonces están en contra tuya. Es igual, es igual. El poder de alguien es solo para beneficiar, pero que alguien quiera ir y retar el poder de esa persona, tomará la parte fuerte de él. Así como el rey tiene poder únicamente para bendecirme, pero si yo quiero retar el poder de ese rey, tal vez va a encontrar la pena de muerte. Hakadosh Baruj Hu nunca decreta el mal para nadie. Eso lo crea el ser humano. El ser humano se crea sus propios castigos. Pues Hakadosh Baruj Hu nos dijo, os pongo la vida y la muerte, decidan. Y decide por la vida, dice. Decide por la vida. Hakadosh Baruj Hu ya organizó todo. El bendito creador tiene todo una organización. Cortes celestiales, ángeles por aquí, por allá, demonios, de todo. Y le dijo a los ángeles, dice Midrash, si el ser humano no obedece, podés ejecutar sentencia, podés ejecutar las órdenes del cielo. Así como un policía no tiene que llamar al juez, venga, este ladrón está robando, ¿será que debo capturarlo? Ya hay una ley que dice que tiene que capturar. Si hay un desorden social, la policía puede intervenir, no tiene, ¿puedo hacerlo? La ley lo dice, ya puedes hacerlo. Así es como funcionan las cosas. Beshat Hashem, que podamos comprenderlo y que cada día sepamos que en cada acto de nuestra vida hay unas reglas
de Hakadosh Baruj Hu. ¿Para qué? ¿Para fastidiarnos? No, porque quiere que nosotros seamos bendecidos y disfrutemos del bien de Él en este mundo. Por eso, ir en las reglas es ir en la vida de plenitud, es ir en el momento donde yo quiero ser bendecido. Para eso necesito buenas midot, corrección. Cuando corrijo mi vida, puedo entonces tomar conciencia y entender todo lo que hemos hablado. Por eso, la idolatría, que es sinónimo de egoísmo e infidelidad, es lo que impide que una persona tenga temor a Dios, o no quiera conseguir el temor a Dios, no quiera tomar conciencia, la cual es una ignorancia muy grande. ¿Quién quiere vivir mal en este mundo? La respuesta sencilla es ninguno, ¿verdad? Pero vemos que mucha gente sufre. Ahora, hay circunstancias que van a venir sí o sí porque son parte del ticún de cada persona. Pero una cosa es cuando ese ticún viene y me está causando un bien, de todo modo me está causando un bien. Por ejemplo, si tenés $1,000 y te dicen tenés que pagar $200, te restaron $200, pero te sientes mal por eso, no, porque no lo estás perdiendo, estás pagando una cuenta. Pero si te roban $200 o se te pierden $200, eso simplemente fue una resta. No pagaste nada, simplemente ahora tienes $200 menos. Así que lo que es parte del ticún es una bendición. Pero que una persona, una mujer esté sufriendo con un hombre malvado, que un hombre esté sufriendo con una mujer corrida, que esté sufriendo pobreza, enfermedades, porque se lo ha buscado. Dios, ¿por qué me mandaste esto? No, no, espérate. Dios no te ha enviado nada. Tú has decidido estrellarte en este mundo, que es diferente. Porque tú creías que Dios era una religión. Te engañaron. Así como cuando vas a la empresa y te dicen, mire, este es tu puesto, esto es lo que tienes que hacer, hasta aquí más tus límites, tú lo haces perfectamente. Tranquilo, disfruta de un ambiente agradable, estás todo bien. Si llegas a insultar al jefe, a tirar todo lejos, ¿qué crees que te van a hacer? Te van a ascender de puesto, te van a echar. Y después, ¿qué vas a decir? Dios, ¿por qué me mandaste este problema económico? No, espérate. Tú te lo conseguiste por malas actitudes y comportamiento, por no saber respetar. Ahora no tienes trabajo. No porque Dios te lo quitó. Tú te lo quitaste por no tomar conciencia. Igual pasa en la vida espiritual. Así con una empresa. Hay organización. Hay un jefe, hay una cosa, hay un puesto aquí, allá, etcétera, etcétera. En el mundo espiritual también. Y el jefe de jefes es Hakadosh Baruj Hu. Temor a Dios es tomar conciencia que hay un dueño, reverenciarlo, amarlo, quererme acercar a él, respetarlo por lo que es. Y en ese respeto viene la amistad, la confianza. Pero nunca olvidarme de que es el rey, el dueño. Así como tú tomas confianza con tu jefe, nunca se te olvida que es el jefe, ¿verdad? Nunca se te olvida. Igual pasa con Hakadosh Baruj Hu. Por eso cuando alguien es llamado siervo de Hakadosh Baruj Hu, era tan amigo de Dios, tan íntimo de Dios, que inclusive en un reino el hijo era íntimo con el rey, pero nunca se te olvide que tu padre es el rey. Nunca se te olvide eso. Igual que uno con el papá. Sea amigo de tu padre, quiéralo, ámelo, recoche con él, pero no se te olvide que es tu papá. Es algo que todo ser humano debemos tener presente porque el ser humano tiende a pasar la línea, ¿no? Cuando se le olvida su posición, quién es él, delante de quién está, dónde está y para qué está. Preguntas claves para definir la vida, ¿no? Esa ocasión que acá nos ayude cada día a comprender lo que hemos compartido y que el temor a Dios sea una realidad en nosotros. Recordemos, no hablamos de religión. La religión es un invento de los hombres. Judaísmo no es una religión. Nos llaman judaísmo porque académicamente así nos llaman. Judaísmo, la práctica de los judíos. La Torá es la voluntad viviente del Rey de Reyes. Cuando tú vas a una empresa, cumple las funciones de la empresa, las reglas, no está viviendo una religión, está viviendo las leyes correctas de lo que tienes que hacer para disfrutar de ese lugar.
Tú obedeces las leyes de tu país. Estás viviendo una religión. No es que yo cumplo la religión que, la religión constitucional. No, te estás comportando como un ser humano. Las reglas de Hakatos Barbu son leyes, que lo único que me hacen a mí es ser un ser humano. Así que es la voluntad divina de nuestra religión. Es la vivencia de nuestro pueblo de Israel. Y para todas las naciones, cumpliendo las 7 de Noah, más las que se complementan, y todas las leyes morales, de Musar, de ética. ¿Para qué? Un solo fin. Para que tú y yo, vivamos. Eso es todo. Seamos felices en este mundo. Disfrutemos de todo el bien de nosotros, pero cosa difícil, mucho problema eso. La razón de todo es que vamos bien. Esa es la razón. Así que comprendámoslo de esa manera. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide, todo lo mejor. Y bueno, nos veremos en la próxima. Dale a la clase, compártela. Y gracias por estar en clase, que este Shur sea Refugio de Ma, de la señora Lea Batzara, Besat Hashem. Todos los que necesitan Refugio de Ma, que tengamos Haslajá, Berajá y Haslajá, Besat Hashem. Hasta la próxima. Gracias por apoyarnos, gracias por apoyar nuestro canal, por apoyar nuestra comunidad, con los que nos apoyan. Gracias por sus oraciones, por sus lindos saludos. Este servidor, cada día, con la ayuda de Carlos Barujú, vamos avanzando para y enseñar, practicar, vivir, por supuesto, estudiar, ¿verdad? Sagrado, ya que es lo más maravilloso de la vida. Un abrazo para todos, que Hashem les cuide, todo lo mejor. Chao, chao.